Muy buenas tardes, queridos video auditores. Estamos en otro programa más del Hub ProPyme, este programa que incentiva el emprendimiento, los negocios, hacer comunidad, saber cómo va nuestro país, el mundo. Y bueno, ya estamos ya en la cuarta temporada, nuestro capítulo 180, y seguimos la costumbre, la linda costumbre de analizar nuestro país y el mundo con nuestro amigo de la casa, Raúl Romero. Pero te pedimos que te presentes y ahí después seguimos hablando. Bueno, muchísimas gracias, querido Juan. La verdad es que para mí es un gusto no solamente estar en tu programa y contigo, sino que con todos nuestros teleauditores, que entiendo que son mucho más que nuestro propio hub empresarial. Y dicho eso, claro, te agradezco la posibilidad que me permitas presentarme. Mi nombre es Raúl Romero, yo soy abogado, especialista en asesoría a empresas, dirijo mi propio estudio jurídico y hago mucho quehacer universitario, investigación, extensión, docencia, y otro y tanto de actividades extraprogramáticas en instituciones culturales, patrimoniales. Así que un gusto estar nuevamente contigo y un saludo a todos quienes nos pudieran ver y oír hoy día. Así es. Gracias por acompañarnos. Yo creo que, bueno, aquí lo digo en público, eh, nos merecemos otro programa donde no analicemos Chile, hablemos de tus actividades, tus bonitas actividades que haces a favor de la comunidad. Así que ahí nos vamos a poner de acuerdo, no en un capítulo 10, sino que en un capítulo normal hablemos de toda tu actividad que haces a favor de la gente y de las comunidades. Pero ahora nos convoca Claro. nuestro querido país, el mundo, y vamos con una pregunta muy interesante. ¿Qué se juega Chile? Y la verdad es que este fin de semana se va a jugar mucho en nuestro país, así que vamos a hacer un análisis ahí con Raúl, vamos a aprovecharnos de su gran expertise académica, también como hombre ligado a las leyes, etcétera. Pero vamos antes a saludar a toda la comunidad que nos apoya. Raúl, ¿qué te parece al Hub de Negocios de Chile? Por supuesto. Gourmet, y también a aliados que tenemos como esa Sexma-G, una asociación gremial muy antigua, y también a los amigos de Star Green que apoyan a todas las startups de nuestro país y bueno, a nivel mundial, y también al proyecto Ella Lidera, que es un proyecto que ayuda a mujeres emprendedoras inmigrantes. Bueno, vamos entonces de lleno a ver esta pregunta, y te vamos a preguntar entonces, Raúl, que empecemos con el análisis. ¿Te parece que primero hablé un poquito del mundo y después nos vamos con nuestro país? Sí, ningún problema. Encantado. Desde afuera hacia adentro. Vamos a ello. Eso. Entonces partamos con tu Tal análisis. cual. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Bueno, la verdad sea dicha para todos quienes nos ven, nos oyen, es que la realidad contextual de en donde uno está posado para hacer negocios siempre es muy compleja. Lamentablemente a veces nosotros vemos una parcialidad de dicha realidad, pero el mundo real es muchísimo más complejo. Por eso se justifica la pregunta de Juan de qué está pasando en un entorno más bien de corte externo a nuestra economía nacional. Y lo que hay que saber contextualizar es que ese entorno muchas veces tiene componentes harto más variables que solamente la cuestión económica, y por eso es que a veces llegamos a aspectos más bien de índole de lo que hoy día ha sido una palabra que ha vuelto a estar de moda, geopolítico. En ese entendido, hoy en día el mundo está pasando por una situación bastante, digámoslo así, interesante de análisis, porque la típica superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial, hegemónica, incluso después de la caída de los socialismos que se denominaban reales, como eran lo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todo ese pacto de Varsovia, eso se vino al suelo. Y por mucho rato Estados Unidos de América fue la potencia hegemónica, y hoy día eso no es así. Estamos en una circunstancia en que China, que es un país de varias veces la cantidad de población de los Estados Unidos, más de 1.200 millones de habitantes, pero que es de un régimen de partido único y además comunista, le pisa los talones a Estados Unidos, y eso es lo que explica en buena medida lo que para todos nosotros es algo noticioso, la llamada guerra arancelaria, y esto que el gobierno de los Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza en su segundo periodo, haya comenzado con un proteccionismo económico rarísimo para la historia económica norteamericana, de alza de aranceles, pero la explicación del trasfondo, eso es lo que quiero hacer notar, es intentar fortalecer
quizás de una manera muy poco ortodoxa la economía norteamericana para tratar de evitar el avance chino que tiene, digamos, muchos componentes, digamos, ventajosos respecto de la economía europea y norteamericana, como una mano de obra muy barata, muchas veces harto dumping, o sea, subsidios a su empresa, pero evidentemente un componente geopolítico de ser una fuerza militar relevante en el mundo. Esa pugna entre dos grandes potencias económicas explica mucho del comportamiento macroeconómico de los Estados Unidos de América, al punto, recordémoslo, que habiendo un tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos, Estados Unidos no lo ha respetado, nos ha puesto aranceles y nos hemos visto la necesidad de negociar la menor alza posible. Entonces, desde ya en el mundo hay una lucha de dos, vamos a llamarlas superpotencias, que podría quedar dirimido en menos de una generación, y eso nos va a causar cierto escozor en lo macroeconómico, porque evidentemente eso trae aparejado, por ejemplo, el alza de aranceles, las inflaciones internas en muchos países, y Chile no es la excepción. Bueno, en ese trasfondo, Chile está por vivir este fin de semana una etapa crucial, salud querido Juan, una etapa crucial de lo que a todas luces aparece como una sola primera vuelta de elección presidencial. Recordemos, dicho sea de paso, que no es solo una elección de presidente de la República. Hay una renovación parcial del Congreso Nacional y evidentemente hay elección de autoridades un poquito más locales, diputados, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que Chile se está jugando es una cosa bastante interesante, porque si bien nosotros traemos una suerte de ralentía hace rato de las muy buenas políticas macroeconómicas y consiguientes crecimientos, pero que cada vez han ido más a la baja de los últimos 30 años, evidentemente lo que Chile se está jugando es esto de volver a crecer a tasas importantes de más de un 2% anual, evidentemente, suprimiendo ciertos déficits macroeconómicos, como es una alta cesantía, y hay que saber reconocerlo, muy lamentablemente, particularmente en el grupo de mujeres y en un grupo etario de mujeres jóvenes, bueno, y con inflación que lamentablemente tampoco ha bajado a los índices que el Banco Central de Chile como autoridad monetaria querría, del orden de un 3% anual, sino que estamos, digamos, sobrecargados, superados en algo así como un 50% de esa meta, 4,5, 4,6% anual. Pues bien, lo que Chile se está jugando entonces en este contexto geopolítico que nos supera esta a otra escala, es la posibilidad de volver a crecer rápidamente para ser capaces de paliar en algo el cambio del panorama económico global que se ha puesto más arduo, más incierto incluso. No hemos visto la necesidad de buscar nuevos mercados, por ejemplo, para las exportaciones que no somos capaces de enviar a Estados Unidos toda vez que han empezado a quedar fuera de mercado. Y obviamente vamos a tener espacio en un ratito más para hablar un poco más de nuestros indicadores propios, de nuestras metas. No, recordemos, por favor, que tenemos entrampado la ley de presupuesto nacional y esa es una cuestión bastante inédita. Quizás no se daba desde la Guerra Civil de 1891 que tuviéramos un impasse entre el Congreso y el Poder Ejecutivo respecto de la ley de presupuesto que tiene que estar aprobada antes de fin de año. Y para eso queda un mes en la práctica. Pero a eso súmele que nosotros tenemos un déficit fiscal que de manera inédita en los últimos 40 años prácticamente se aproxima a la mitad del Producto Interno Bruto. Claro, uno podría decir como una especie de consuelo, pero Estados Unidos tiene un 95% de deuda pública respecto de su Producto Interno Bruto, o PIB, pero sí, es cierto, pero nosotros teníamos un 15% y ya estamos en 45%. Así que ya respondiendo derechamente a tu pregunta, estimado Juan, Chile se juega mucho en la próxima elección presidencial en el entendido de que todo indica que va a ser solo una primera vuelta, así que más se va a jugar en la segunda vuelta, que está desfasada en un mes, hacia la quincena de diciembre. Pero lo que se juega en ambos momentos electorales es volver a crecer a una tasa que nos permita superar en una generación bolsones de pobreza importantes que hoy día están exhibiendo
importantes déficits de empleo en las mujeres particularmente. Y la verdad sea dicha es que uno imagina, y ya para terminar esta parte de nuestros comentarios, que si se da lo que se espera estadísticamente por vía de encuestas, pero incluso me atrevo a mostrarles ciertos estudios más objetivos como son las apuestas en los Estados Unidos, habría que suponer que va a haber un cambio de paradigma, que ojalá a quienes gobiernen los van a dejar de gobernar, porque ahí tenemos otro problema, porque si así fuera, buena parte de la inversión extranjera directa que está demorada, me refiero a los inversionistas extranjeros que invierten directamente en Chile, se va a concretar. Y buena parte de la reinversión nacional también. Es posible que algo de la fuga de capitales en el extranjero retorne y podríamos tener 4 años creciendo al doble de lo que estamos creciendo, disminuyendo por ende el desempleo y consiguientemente la pobreza, independientemente de si el candidato es un poquito más extremo o menos extremo dentro del espectro de la derecha. Si me apuras un poco más, te puedo dar a conocer más allá de los gustos personales, Vamos a ir qué es lo que aparece como más probable, pero lo concreto es que vamos a tener una mejora en la inversión y la reinversión si que se dan los escenarios más probables. Eso. Bueno, ahí vamos a hacer un análisis, pero vamos antes a saludar obviamente a nuestros amigos que nos permiten poder realizar este programa, como es Regalos y Más Chile. Si tú necesitas regalos corporativos para fin de año, ubícanos ahí en www.rymás.cl y también en Instagram como @Regalos y Más Chile, y también a nuestros amigos que nos permiten ahí todo el área tecnológica, que es I+D, Tecnología e Inteligencia Artificial. Si tú necesitas proyectos con inteligencia artificial o desarrollo web, ubícanos ahí en www.i+d-mediolatam.web.app. Bueno, sabemos que se juega mucho en nuestro país y creo que es la primera vez que los grandes, que no está claro el panorama, no yéndonos hacia una opción u otra. Creo que hay mucha segregación de votos y en realidad ahora lo que tenemos que pensar son en sectores más que en candidatos, porque está muy segregado todo. Antiguamente era como algunos que se llevaban la torta y los otros estaban como de adorno, pero ahora se ve muy segregado. Entonces me gustaría que pudiera hacer un análisis que se juega Chile en caso que se vaya a la izquierda o en caso que sea más a la derecha. ¿Qué opinas tú ahí, querido Raúl? De acuerdo. Bueno, la verdad es que estamos hoy por hoy en un periodo de veda de encuestas políticas. Eso podrá uno estar en más o menos desacuerdo, pero lo concreto es que las encuestas que se han hecho de carácter público y oficiales tienen ya un retraso del orden de una semana y lo que uno empieza a ver son encuestas un poquito más informales. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando uno tabula toda la información, llega a algunas conclusiones. En primer lugar, el gobierno, representado en buena medida por la candidata de apellido Jara, ex ministra de Estado, independientemente de las distancias que de verdad, o yo creo que más bien cosmética y tácticamente intenta hacer con el gobierno, todo parece indicar de que va a obtener una primera mayoría relativa en la primera vuelta, evidentemente no superior al 50%, y eso no le va a impedir eso no le va a posibilitar ser presidente de la República, eso está claro. Y va a tener que pasar a la segunda vuelta. Pero si uno lo piensa bien, el apoyo que ella recibiría es muy parecido al que los sectores de izquierda tradicionalmente han tenido, que es del orden de 1/3 del voto chileno. Y que es muy, a su vez, coincidente con el apoyo que recibe el actual gobierno del presidente Boric. De tal manera de que ahí hay un voto muy seguro para ella, pero que a lo más la deja como primera mayoría relativa, y eso nos sirve de mucho, toda vez que la elección finalmente se dirime en una segunda vuelta, y no así como era hace más de 100 años, cuando el Congreso elegía dentro de las primeras dos mayorías, y esa fue la razón por la cual Salvador Allende con la Unidad Popular sale electo al final de cuentas, porque habiendo sacado un porcentaje de votación como el que se espera que saque Jara, siendo la primera mayoría, fue electa por el Congreso, y hoy día forzosamente pasamos segunda vuelta.
El punto es que si uno ve los contrincantes más serios, descartando algunos que son más bien anecdóticos, testimoniales, como Artés, Parisi, descubre que el espectro de centro-derecha viene dividido. Viene dividido en una derecha que es un poquito más liberal, una derecha que es un poquito más conservadora centrista y una derecha que algunos podrían catalogar de ultraderecha o derecha más liberal, y por lo tanto ahí estamos viendo justamente candidatos como Matei, Kass y Kaiser respectivamente. Hasta aquí las encuestas dan por ganador evidentemente a Kass. Incluso las casas de apuesta norteamericanas lo dan con un 70% de probabilidades de ser electo en segunda vuelta, eso sí. Y cuando uno le presta atención a ese tipo de tabulaciones, más allá de las de corte nacional, más criollo, que quizás alguna vez podrían obedecer más bien a intereses de quienes las financian, bueno, cuando uno le presta atención a esas casas de apuestas norteamericanas, descubre que suelen tener la mejor información, digamos, posible de los distintos mercados. Visto así, uno podría pensar que efectivamente va a ser José Antonio Kast el próximo presidente de Chile, y él representa un sector que lo más probable es que atraiga nuevamente inversiones, pero aquí nos encontramos con una cuestión que es gravitante. ¿Lo van a dejar gobernar? Porque la verdad sea dicha es que lo que sufrimos en octubre de 2019 fue el resultado de un boicot del sector de centro izquierda que intentó hacer una suerte de asonada y que más allá de que no resultó, particularmente porque la policía uniformada se negó a ello, me refiero a Carabineros, pero lo quisieron tumbar y eso, bueno, la verdad es que no resultó, y afortunadamente creo que es muy bueno que no haya resultado, pero está latente, ese es el punto. El candidato Artés ha dado muestras de que idealmente, ojalá eso volviera a ocurrir. La izquierda, que sabe que en una elección trata de disimular esa estrategia futura, entonces legítimamente uno se puede preguntar, ¿y al candidato que resulte, que parece que las probabilidades escasas, lo van a dejar gobernar? Y ahí viene entonces una segunda inquietud. Frente a un escenario así, belicoso de nuevo, insurreccional como en 2019, ¿cómo responderá esta vez el presidente de la República? ¿Lo hará como Sebastián Piñera, que prácticamente entregó, digamos, el poder desde el momento en que aceptó todas estas reformulaciones constitucionales? ¿O primará más bien una apuesta a que la fuerza pública, en definitiva, esto lo controle? No lo sabemos. Pues bien, el mercado hasta aquí está apostando a que sería un candidato como Kast el que resultaría, y reitero, esto no tiene nada que ver con gustos personales de ninguno de nosotros. El hecho objetivo es que la probabilidad esta vez apuntan a su favor. Ahora, que pudieran una segunda vuelta haber unos candidatos más o menos competitivos, como si dijéramos, pareciera ser que Matei es algo más competitiva que Kast porque se posiciona más hacia el centro. Kaiser parece que es menos competitivo porque se posiciona más hacia un extremo de la derecha. Lo concreto es que, ya digo, objetivamente las apuestas apuntan en esta ocasión a Kast. Ojalá, si se le presenta una situación de corte revolucionario asonada, imponga el Estado de Derecho, porque perdimos mucho tiempo y muchos recursos la última vez en hacerle caso, digamos, a una muchedumbre que tenía solo una intención, digámoslo así, insurreccional y delictiva. Todo esto que tiene mucho de contingencia, lo digo en esta ocasión, y no es la tónica de los comentarios anteriores, porque mucho del crecimiento económico, de la certeza jurídica para volver a invertir, de la mejor certidumbre para esta vez no sacar de Chile los dividendos de la sociedad anónima abierta más importante, tiene que ver con esto. ¿Quién sale presidente de la República y cómo controla el orden interno, la seguridad interior en un próximo gobierno que se entiende que por una estrategia doctrinaria de una izquierda y un partido comunista va a apuntar a boicotearlo? Pero hay una segunda interrogación que deberíamos hacernos. Mira, antes de ¿Y eso, qué va a pasar con el Congreso Nacional? eso, mira, Porque, para terminar la idea, si
si este grupo va dividido, pudiera no haber mayoría en el Parlamento. Justamente, sí. Bueno, quiero agradecerte porque tu análisis va mucho más allá, de hecho, como que ya está a mediano plazo de lo que puede suceder, la ingobernabilidad que no permite la inversión y el mejoramiento económico que esperamos la gran mayoría. Y bueno, también eso, esta división que llega el bloque favorito, se puede dar en el Parlamento. Y en este país, si no hay Parlamento, no hay mayoría, difícilmente se pueda lograr. Mucha gente, y yo también he hablado con mucha gente eso, que alguien puede tener muy buenas ideas, pero si no tiene un Parlamento que lo apoye, que sea mayoría, no lo va a lograr, porque aquí funciona en el bloque. Y sabemos que necesitamos 3/5, me parece, que para tener ley, entonces es complejo. Entonces es un súper dilema que tú planteas y la verdad no se ve como alguien que logre eso, no sé qué opinas tú, que logre como ese consenso mayoritario para lograr eso. Mira, aquí voy a tratar de ser bastante sensato en lo que voy a expresar, porque resulta que las campañas político-partidarias que se han realizado por el lado de lo que llamamos centro-derecha han sido bastante pobres argumentalmente, desde el punto de vista de proyectos. Es cierto que hay algunas más curtidas que otras, y visto así podríamos decir que tratando de ese José Antonio Kast, que va para la tercera vez que se postula presidente de la República, tiene equipos más antiguos que los de Kaiser, que es primera vez, pero independientemente de eso, llama profundamente la atención que no haya unos programas de políticas públicas de mejor detalle, porque la realidad es muy compleja y sin embargo parece que todavía este espectro de lo que llamamos centro derecha como alternativa de cambio al Frente Amplio y el Partido Comunista que hoy día gobierna, son todavía recetas muy rudimentarias, por decirlo así. Son muchos de lugares comunes. Esto de ayudar a la inversión, el empleo, sí, pero ¿cómo lo concretamos? Solamente demuestra un botón. Es que resulta que los países desarrollados invierten en innovación, en tecnología, investigación y desarrollo, un porcentaje del presupuesto nacional que es bastante más elevado que el que Chile ocupa hoy día. Y los programas lo están manteniendo. Hay un riesgo adicional. Es que como el Estado de Chile está bastante deficitario por un aumento muy irresponsable del gasto público, solo pensemos en la cantidad de empleados fiscales contratados en la categoría de empleados a contrata, y que la verdad es que tienen muchos operadores políticos. Bueno, hemos llegado al punto que casi toda la centro derecha, desde Matei, Kast a Kaiser, hablan de adelgazar al Estado, restringir por esa vía el aumento del gasto público y ojalá disminuirlo. Pero lo que quiero hacer notar es que yo creo que en buena medida todos estamos conscientes de la cantidad de falencias que ameritarían que el Estado fuera más potente. Y mira lo que estoy diciendo, porque se puede pensar de que hay aquí un componente socialista en la opinión, pero voy a ser bien responsable. Lo hay, pero ¿desde qué punto de vista? Es que no podríamos caer como Estado de Chile, considerando cómo nació Chile, como una capitanía general permanentemente en guerra al sur del hemisferio, en la necesidad de tener incluso ejércitos profesionales. No podríamos caer en un sueño excesivamente liberal de que el Estado lo minimizáramos, como lo hace Milei en Argentina, porque nosotros necesitamos más que nunca un Estado potente pero eficiente. Necesitamos un Estado más que nunca dedicado a la buena educación de los jóvenes. Un Estado que más que nunca haga mejores obras públicas y por esa vía seamos capaces de disminuir el desempleo. Entonces, lo que quiero hacer notar, estimado Juan, es que más allá que nosotros estamos en un hub empresarial que privilegia la inversión privada y el emprendimiento particular, no se trata única y exclusivamente de recurrir un poco a estos mantras de lugares comunes de
disminuir el estado de ultranza. No sé, hay muchas cosas que necesitamos que haga bien. Además, ¿qué se puede hacer, La Raúl? educación es el ejemplo más concreto. La Raúl, salud, el otro, toda la lista de espera, imagínate. Raúl, ¿tú crees que se puede sacar la grasa si eso, la grasa que le llaman del Estado, si eso son leyes, hay sindicatos, eso no va a ser como en otros países, o sea, acá hay leyes. Ese es el problema que Entonces, tenemos. es como Ese es el yo problema veo que mucho tenemos. populismo, incluso en el lado derecho, que uno espera más, porque están diciendo cosas que son, eh, porque tú sabes también que si tú atacas a sindicatos, ellos van a reaccionar y van a hacer lo que ellos, salir a las calles, y eso va a producir un default. Entonces, de repente yo escuché un poco el debate el otro día y la verdad, tienes toda la razón, muy poca idea. De hecho, y las ideas eran como muy descabelladas, porque, por ejemplo, ¿qué saco yo de ahorrar? Por ejemplo, yo tengo un negocio, voy a pagar todas las luces para ahorrar, pero eso me va a hacer que gane más dinero. Lo que va a hacer ganar dinero es innovación. O sea, el otro día estuve viendo al dueño de Platzi, una de las empresas más importantes de desarrolladores del mundo, decía que Chile estamos último en la capacidad de desarrollo. O sea, nosotros éramos Claro. potencia de desarrollo de software y ahora vamos último. Entonces, si no tomamos eso, el otro día hicimos un programa aquí de la AGI, que es la inteligencia Sí, general que se espera que va a superar en todo al ser humano. Está a 2 años, según dicen. O sea, está en 2 años. Imagínate, en 2 años se pone esa. Nosotros vamos a estar en pañales. O sea, eh, entonces, eso veo mucho. Vi mucho ataque al de al lado, y no, que tú antes eras ministro y lo hacías mal. O sea, no vi una visión de futuro clara. O sea, vi solamente ahorremos y golpeemos al de al lado que lo hizo mal. Entonces, eso exacto. como que es muy mezquino, muy decepcionante, y te lo digo, no, yo soy apolítico, pero muy decepcionante en el sentido de que no ves un proyecto que nos catapulte. Entonces, no sé si tú tienes la misma opinión para ir redondeando. Sí, mira, absolutamente coincidente con lo que tú planteas, porque para sincerar aún más el punto, y reconozco que el opinar en este sentido nos expone a ambos, incluso a alguna mayor crítica de quienes nos estén escuchando, pero lo que quiero hacer notar con mucha responsabilidad es lo siguiente. Resulta que si mezclamos nuestra realidad interna con lo que pasa en el mundo, podríamos decir que geopolíticamente Chile, como un Estado-nación, corre muchísimos riesgos hoy por hoy. Te voy a mostrar algunos muy puntuales. El Tratado Antártico, respecto del cual Chile tiene bastantes pretensiones de tratar de conservar lo que actualmente llamamos nosotros territorio chileno antártico, va a vencer en relativamente corto plazo. ¿Crees tú que tenemos la capacidad de toda índole para retener solo para nosotros lo que normalmente hemos enmarcado en nuestros mapas, considerando que sobre nuestro territorio está superpuesto el de Argentina y el del Reino Unido? Y a eso súmale países que no son parte del Tratado Antártico, pero que tienen toda la capacidad para forzar las cosas, como China. Entonces, a lo que yo quiero apuntar es que el drama que estamos viviendo es uno que, sin ser alarmista, tiene mucho de existencia vital del Estado-nación que conocemos. Tenemos una tasa de crecimiento vegetativo harto negativa. Requerimos, por ende, una inmigración, pero de lo más decente y capacitada, Estamos que no es envejeciendo. el caso. Entonces estamos en un zapato chino, lo voy a decir en términos muy coloquiales, en donde no nos basta un cambio de presidente que sea un cambio de coalición de gobierno, porque son tan miopes los programas y al mismo tiempo los están dejando tan desfinanciados, y si para peor no obtienen el control del Parlamento, los van a dejar tan solitarios en tema de aprobación de leyes, que la verdad es que vamos a seguir marcando el paso por 4 años, porque este drama se nos da cada 4 años. Ni siquiera estamos hablando de un periodo presidencial de 8, 10, 12 años, que uno pudiera decir vamos a tener espacio de tiempo para no pensar tanto de nuevo en elecciones de todo tipo, y nos vamos a poder concentrar en trabajar, ahorrar, invertir. Entonces estamos en un drama
que algunos lo llamaban antes el dilema del ingreso medio para, para no pasar del subdesarrollo al desarrollo, pero es que esto de la trampa al ingreso medio es mucho más que el ingreso per cápita, es la cultura, la educación y la civilidad de todo un país. Entonces, mira, yo en ese sentido le deseo al gobierno que venga el mayor de los éxitos, pero la historia me enseña que este país revienta cada cierto número de décadas, porque no es capaz de resolver de una manera democrática y con altura de mira y conversando sus problemas. Entonces, tal como existen erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis, en el carácter nacional existen guerras civiles, golpes de Estado, pronunciamientos militares, como tú lo quieras llamar. Y eso pasa cada cierto número de décadas. Entonces estamos quizás en presencia del quiebre de un orden institucional que no tendría por qué ocurrir, porque no nos merecemos eso. Pero de repente, estimado Juan, las cosas involucionan y nosotros, ni tú ni yo, tenemos la capacidad para influir en eso, más allá de hacer un llamado de atención de que esto va en un declive muy peligroso. La clase política está peor que nunca desde el punto de vista reputacional, pero súmale a eso lo que está pasando en el Poder Judicial, la cantidad de escándalos, pero añádele los escándalos que está dejando este gobierno detrás de sí, que no son pocos. Mézclalo con que hay situaciones de orden público que también no dan el ancho. Acaban de formalizar y condenar a un ex director general de la Policía de Investigaciones, pero la tónica antes de eso fue respecto a los generales directores de Carabineros, los comandantes y jefes del Ejército. Es un declive institucional que lo estamos presenciando como involución política hace harto rato. Por eso es que uno debería no sorprenderse tanto de que no estemos dando ciertos anchos. Bueno, contextualizado todo eso, uno no pierde la esperanza y ojalá aparezca un presidente de la República que trate de concretar su plan de gobierno, que lo dejen gobernar, que vuelva de nuevo la mayor cantidad de inversión extranjera directa y de reinversión, que se produzcan bolsones de contratación de empleo, que el Estado gaste de mejor manera sus recursos, no necesariamente que se adelgace al límite. ¿Te fijas tú? En ese sentido digo yo no perder la esperanza, pero el título de esta conversación de hoy día, ¿qué se juega Chile? Yo te diría que derechamente se juega su existencia vital no a 4 años, sino a que a una generación. Esa es la verdad. Porque la pega, entre comillas, la está haciendo bien Argentina. La está empezando a hacer bien Perú. Me refiero de políticas macroeconómicas. Hasta Bolivia ha hecho un cambio de paradigma. ¿Te fijas tú? Entonces, de haber sido paladines de esto, nos estamos quedando hace rato atrás, pero vuelvo a la carga con el argumento geopolítico. El riesgo de Chile, geopolíticamente hablando, es la misma situación de Israel con los países árabes vecinos. Mira, lamentablemente vecinos poco fiables históricamente, y nosotros seguimos marcando el paso. En fin, ojalá un cambio de gobierno reactive la inversión, el empleo, que es lo que todos nuestros socios en el hub quieren. Pero yo lo único que con este comentario trato de demostrar es que no perdamos la perspectiva más allá de lo estrictamente económico, que es lo que de verdad está en juego. Que un aspecto, sí, pues, y eso que no hablamos de seguridad, no hablamos de otros temas que también, inmigración ilegal, etcétera, que también son cánceres que tenemos en este momento que nos afectan a nosotros. Así que bueno. El tren de Aragua, por ejemplo, y como muestra un botón, la última fiesta al interior del penal de Santiago. Claro, parece ¿no? Que el whisky era etiqueta negra incluso. Así es. Y cómo, bueno, cómo está Gendarmería atrapada, porque eso significa que sí, Gendarmería está bloqueada, ese es otro tema. Un poder de, quizá un área también de seguridad. La verdad, sí, esperamos, bueno, eso, que sea lo mejor, que obviamente se logre tener un buen, quien quiera que sea, ya, porque si también se elige lo que no se espera, también ojalá haya alguna mejora, pero hay mucha incertidumbre y se nota
están habiendo muchos frenazos y esperamos eso que se pare. Sí, pues. Y bueno, que podamos tener unos buenos años venideros. Eso es por Raúl. Exacto. Bueno, podríamos estar aquí toda la tarde, pero bueno, el tiempo de internet es breve, pero te agradecemos enormemente, un análisis súper completo, real. Lo importante de esto, yo creo que lo que les gusta mucho de las personas que te siguen y te escuchan, bueno, mediante este canal, y bueno, seguramente en tus clases, todo es que tu realismo, porque acá decimos las cosas reales, no, nadie nos paga, no estamos en ningún lugar partidista, nada, sino que decimos lo que quizás piensa la gran mayoría de las personas, y bueno, tú con tu visión amplia de geopolítica, que agradecemos mucho y mucho esperan este capítulo 10. Así que muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Bueno, ahí a pensar, a tomar la mejor decisión, y los que no, bueno, ahí seguir dándole por la familia, por el país, hacer lo mejor posible para que podamos tener más que nada un país donde podamos ver crecer a nuestra familia en paz y en tranquilidad y podamos trabajar honradamente. Eso es, Raúl, te doy un tiempo para que le des la última frase a los chilenos. Bueno, muchísimas gracias, estimado Juan. Mira, yo creo que quienes nos han visto en programas anteriores saben que normalmente nuestros análisis trimestrales intentan ser lo más objetivo y en términos generales, en condiciones algo más normales, siempre nos hemos referido más bien a indicadores macroeconómicos, hemos tratado de contextualizar eso con el aspecto externo, pero como la pregunta es muy directa, ¿qué se juega en Chile? Y evidentemente con motivo del acto eleccionario de este mismo fin de semana, es que nos hemos tomado la libertad y ojalá sí los auditores lo hayan comprendido, de hablar un poco más de la contingencia. Ahora bien, en ese entendido, yo creo que siempre va a ser relevante que hablemos de estas cosas, porque lo que le ha hecho muy mal a Chile es que hayamos perdido la formación en educación cívica y que alguien hipotéticamente pudiera pensar, mire, yo soy empresario y yo no veo el aspecto político, y eso sería una miopía, porque es evidente que lo político incide en lo económico. Solamente mostrar que la reinversión o la inversión extranjera directa depende mucho de la certidumbre política. Pues bien, ya mucho dijimos de esto, no quiero que quede en un tono como desmoralizador, pesimista, porque no lo somos, somos optimistas. Los empresarios en general creemos que vamos a sortear todo, solo que lo único que estoy tratando de hacer es demostrar que esto va a ser arduo y puede ser de largo aliento. Y vuelvo a la carga con una suerte de mantra. De esto tenemos que salir juntos. Por lo tanto, nos hace bien asociarnos como hub empresarial, de alguna manera reunirnos, debatir de estas cosas con altura de mira, y yo creo que así nomás se sale de esto, capacitándonos más. Eso. Así es. Bueno, ese es uno de los proyectos, capacitar. Nosotros también estamos muy fuertes con la IA porque queremos concientizar, que la gente no solo piense que ChatGPT es un buen amigo que me dice todo lo que quiero saber, sino que es una herramienta futura que va a ser sí o sí indispensable. Así que eso, querido amigo, un gran saludo. Tus palabras. Bueno, mandamos un saludo a la comunidad de la Cuarta Región, y también si quieres escuchar este programa en podcast, puedes escucharnos ahí en Spotify como Hub ProPyme. Tenemos desde el capítulo 60 en adelante, ahí pueden escuchar todos los capítulos de Raúl ahí. El capítulo lo tiene que dividir en 10. Si sale, claro que sí. Está Raúl, así que eso, ya llevamos ya muchos capítulos ya, esta costumbre de los 10 capítulos. Y bueno, le damos un saludo a la comunidad de YouTube que nos ve ahí, ya somos más de 400 personas, claro. Y bueno, queremos apoyar, queremos también ser realistas, y por eso Raúl ahí nos ayuda con todo su análisis. Eso, amigo, un gran saludo, y será hasta la próxima entonces, cuando estemos hablando nuevamente, ya quizás un poco más veraniego, estemos ya viendo qué pasó, qué fue de qué decisión se tomó, etcétera. Así que eso, querido ya va Raúl. A ser el 2026 en ese momento. 2026. Un gran saludo, Raúl, y será hasta la próxima. Que te vaya muy bien. Saludos. Claro que sí. Un gran abrazo a todos.
Que estén muy bien. GoArt Estampados logra que sus ideas y sueños se realicen al estamparlos. Realizamos trabajos personalizados a pymes, ilustradores, colegios, empresas y todos quienes deseen manifestar sus sentimientos o marcas en una imagen estampada. Nuestras técnicas son sublimación, transfer y vinilo. Comuníquese con nosotros en @goarte.estampados o al +569 3757 5449. Una buena taza de café tiene un aroma exquisito y un sabor intenso. Una buena taza de café puede ser chiquitita, mediana o grande. Puede ser azul, verde, amarela o incluso roja. No importa cómo sea, una buena taza de café tiene un café que sí es café. Desde Brasil, el principal productor de café do mundo, viene Cruzeiro, el café que disfrutas en tu taza todos los días. Café Cruzeiro, do Brasil para todos. Somos Regalos y Más Chile. Regalos únicos, especiales y personalizados para personas y empresas. Regala y regálate. www.rimas.cl